Pues esperamos oír la voz de Dios, amén. Esa es la voz que necesitamos. El pastor les puede contar sus anécdotas, sus ocurrencias, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios la que nos da vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31, vamos a leer un poquito ahora del 31 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 en adelante, libres en Cristo. Diga conmigo, libres en Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Póngase en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor, por favor. Como decía el pastor fundador, ¿verdad? Nos ponemos en pie no por el predicador, nos ponemos en pie para escuchar la voz de Dios. Digo yo, ¿cómo estaremos nosotros delante de Dios, delante del trono de la gracia? No creo que allá le estemos alabando sentados, sino que vamos a estar de pie. Le aseguro que vamos a estar llorando cuando veamos su gloria, la inmensidad de su presencia. Amados hermanos, mire, así que cuando uno lee Apocalipsis, ¿verdad? Y en las porciones donde Juan dice que vio a miles y miles alabando el nombre del Señor, nos vio a nosotros, hermanos. En medio de esos miles, ahí estábamos, ahí estaremos alabando al Señor. Es una mirada al futuro, ¿verdad? Así es que vamos ahora a la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 en adelante, por favor. Y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire la característica de estos judíos. ¿Cuál era la característica de ellos? Habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, repita eso, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Mire los que habían creído que querían hacer. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo así Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, repita eso, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Repite esa pregunta, por favor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, repita eso por favor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué? Amén. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra, Padre. Fuerte la palabra, Señor. Ahora te suplicamos que nos hables al corazón, Señor.
Porque un día nosotros escuchamos la palabra. Escuchamos y corrimos a ti, Señor. Bendito seas, Padre. No tenemos con qué pagarte, Señor. No teníamos oídos para oír, mas sin embargo tú abriste nuestros oídos. Y ahora, Señor, nuestro futuro es contigo en el cielo. Ahora, Padre, yo te suplico que vuelvas a hacer lo mismo, Señor. Que abras los ojos del entendimiento de todos los que estamos acá. En especial, Señor, aquellos que todavía no te conocen, Padre. Aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor. Que hoy puedan hacerlo, Padre. Gracias, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y tu gracia está vigente, Señor. Pero un día, Señor, el Espíritu Santo será tomado y tu iglesia con él. Por eso, Padre, mientras sea tiempo de predicar, que tu Santo Espíritu nos hable al corazón. Una vez más, Señor, que tu gracia salve, que tu gracia redima, que tu gracia bendiga en esta tarde. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense que cuando estábamos en El Salvador, junto con mi esposa somos abogados en El Salvador. Yo comencé estudiando la Matías Delgado, pero de ahí pues, nos casamos, me fui para la Nacional, ¿verdad? En la Nacional ahí terminamos y recuerdo que era el tiempo de la guerra todavía y había un eslogan de todos los grupos ahí y decían, y todavía se escucha, ¿verdad? El pueblo unido jamás será, no, era con esta, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo decía? El pueblo unido jamás será vencido. Lo chistoso es que el pueblo siempre es vencido. Y por más que se repite el eslogan, por más que el pueblo quiera salir adelante, mientras su corazón no esté abierto, amados hermanos, mientras ellos no sean dueños de su propia voluntad, mientras ellos no tengan el conocimiento para saber qué hacer, para tomar decisiones, para poder tomar decisiones que no que me den lo que yo quiero ahorita, sino que decisiones que me den lo que yo necesito en el futuro. Mientras nuestros pueblos no abran los ojos del entendimiento, amados hermanos, sobre qué es lo mejor para ellos, así estaremos. Ahora, nuestros pueblos están allá, nosotros estamos aquí. ¿Sabía usted que esta zona, California, es el lugar más rico del país más rico del mundo? Y es decir que si usted no prospera aquí, usted no va a prosperar en ningún lado. ¿Y sabe por qué? Que no es este el tema que traigo ahora. Pero ¿sabe por qué? Porque traemos los mismos pensamientos de allá. Los mismos rollos que teníamos allá y que nos complicaron la vida allá, los traemos aquí. Y aquí en la nación americana venimos a desarrollar los mismos problemas porque no nos hemos liberado de ellos. Quizás un día conocimos al Señor, pero lo conocimos de manera religiosa porque a pesar de que tenemos Biblia y que de repente marcamos la Biblia, pero sin embargo la Biblia no nos ha marcado a nosotros. Y entonces no nos da parámetros de vida y no tocamos de ella, no tomamos de ella parámetros que nos den una vida diferente. Primero, confiando que Dios tiene control de todas las cosas, porque Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y no le pide permiso a nadie, absolutamente a nadie. Y por eso es que nos dice que nosotros guardemos su palabra, veamos a su palabra, leamos en su palabra, meditemos en su palabra, porque Él ha prometido bendecirnos y porque nos ha puesto delante de nosotros un mapa que va a bendecir nuestra vida. Pero a veces, amados hermanos, es más fácil solamente darle play a algo, abrir mi teléfono, escuchar cualquier predicador que no me está hablando del evangelio, sino que me está hablando de prosperidad, sino que me está hablando de cómo salir de mis problemas, cómo atravesar el desierto, cómo no sé qué, inclusive yo he escuchado predicadores, cómo hacerse rico en 7 pasos, digo yo, y ese pastor tendrá dinero o no lo tendrá. Y además, ¿es eso lo que nos mandan a predicar? Amados hermanos, mire, decía un predicador hace como 2 semanas quizás, ¿por qué las iglesias no hablan de finanzas? Finanzas es lo que tienen que enseñar, porque hay un montón de financistas allá afuera. Y si se enseñan finanzas,
con todo y las finanzas, si no conoce el Evangelio, se va a ir al infierno. Amados hermanos, el Señor Jesucristo estaba delante de los judíos, el pueblo más religioso, respetado por todos. Todos los fariseos eran respetados. De hecho, la palabra fariseo es apartado. Ellos se apartaban de la gente. Ellos inclusive en varias ocasiones se refirieron al pueblo que no conocía la ley como ellos lo conocían. Se referían a ellos como los malditos, ¿verdad? Porque no conocían la luz de la palabra del Señor. Mas sin embargo, cuando la verdadera luz apareció, ellos no la pudieron ver porque ellos estaban ensimismados. Les gustaba lo que tenían. El sistema lo tenían, digamos así, como adecuado a ellos. Ellos podían lucirse. Ellos dividieron la ley en todavía más fragmentos fáciles de cumplir, pero olvidaron el amor, olvidaron la misericordia, olvidaron el amar a su prójimo y se amaban entre ellos, amaban sus riquezas. ¿Sabía usted que el hecho de ser fariseo quería decir que una persona tenía dinero, debía tener dinero? Porque si no tenía dinero, no era una persona bendecida por Dios. Eso era la idea, y esa idea perdura en la mente de muchas personas, tanto así cuando de repente alguien comienza a tener problemas, comienza un ciclo de accidentes, de enfermedades. Lo primero que se le viene a la mente al cristiano religioso es que no, ese hermano ha de andar en pecado. Por eso es que están pasando esas cosas, por eso le pasan esas cosas. Pero el Señor Jesucristo le hablaba a fariseos económicamente bien. Supuestamente los fariseos, por ser judíos, estaban en paz con Dios. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo les hablaba del Padre, les enseñaba del Padre, y ellos no creían lo que Él les enseñaba. No podemos nosotros culpar porque había una mente tan religiosa en ese momento, pero era necesario que su corazoncito estuviese puesto en ello, en lo que el Señor hacía. El Señor hacía milagros, amados hermanos, no solo para bendecir al pueblo, sino que hacía milagros para que ellos pudiesen creer quién era Él. Él dijo, si no creen a mis palabras, cree a mis obras. Porque al ver los milagros, podías creer en la palabra del que hacía los milagros. O sea que los milagros eran una señal para poder creer la palabra. Y por eso es que si tú has venido a la iglesia solamente buscando un milagro, puede que Dios te conceda el milagro, pero te vas a perder la parte más importante, que es el mensaje del Evangelio. Entonces, amados hermanos, el Señor comenzó a hablar y un grupo pequeño de los que le escuchaban creyeron en Él. Mire lo que dice por favor el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, oiga esto, que habían creído en Él. Pero regresemos, el versículo 30 dice, hablando Él estas cosas, oiga esto, muchos creyeron en Él. Ahora se hace una separación entre creyentes y discípulos. Se supone que cuando usted recibe al Señor, usted es creyente y que tiene que esforzarse para ser un discípulo. Yo no creo esa división. Todos los que creemos en Jesucristo somos discípulos de Cristo. Si usted busca el Evangelio, los Evangelios, Cristo siempre buscaba discípulos. Mandó a predicar a los discípulos, a los apóstoles, para que hicieran discípulos, no para que hicieran creyentes. Al que creían lo discipulaban, le enseñaban a caminar. Pero entonces, amados hermanos, dice aquí el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga esto, esta es una condicionante. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos creyentes habemos aquí? No me conteste. Porque si usted es creyente, al nivel de estas palabras son para usted. Si usted ha hecho a un lado toda su antigua manera de vivir, usted no es un creyente, usted es un discípulo. Porque ha creído principalmente en Cristo. Y vamos a entrar a eso. Oiga esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasa? Y la verdad os hará libre. Fíjense que cuando hablamos de la verdad, hablamos de conocimiento y hablamos de voluntad. Para poder hacer, para poder tomar decisiones, usted tiene que tener conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Tiene que tener un deseo para que usted pueda hacer lo que usted quiere. El ser humano es un ser volutivo, es decir, que todos tenemos voluntad. No venimos y la voluntad está unida al razonamiento. Yo recuerdo en tiempos atrás que hacían a un lado el razonamiento y venga a la fe, pero no es posible venir a Cristo sin razonar lo que Cristo nos dice. Y entonces, amados hermanos, el pueblo vino al Señor, vio los milagros, escuchó el mensaje, pero dudaba del mensaje. Entonces el Señor les dijo, si permanecéis en mi palabra, oiga esto, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que usted viene, usted se alegra, usted le emociona la palabra, pero como cuando venimos hay muchas cosas que nos gustan, que nos alegran, que nos entusiasman. Pero el hecho de que usted esté alegre, haya escuchado la palabra, haya escuchado un sermón, no es necesariamente que usted ha nacido de nuevo. Si usted se recuerda, amados hermanos, la parábola del sembrador, y siempre les recuerdo esto, 4 tipos diferentes de tierra. 4 tipos. Unos escucharon, no les interesó nada, otros escucharon, se alegraron, otro grupo también se alegró, parecía que daban fruto, pero los primeros 3 se apartaron, se fueron sin dar fruto. Esa parábola lo que examina es la tierra que sí da fruto. En otras palabras, amados hermanos, la palabra se siembra en el corazón de los oyentes, y los oyentes que logran tomar la palabra, que es la palabra germine en ellos, ellos dan fruto. Y son frutos de salvación. Son personas que están dispuestas a entregar su vida por Cristo. Amados hermanos, yo no puedo creer que hay personas que les guste el evangelio, qué bonito el evangelio, pero no me presionen tanto, una vez al mes, como decía el hermano Walter, ¿verdad? Que decía, hay hermanos que son, como dijo, recibo la luz, ¿verdad? Que llega una vez al mes. Amados, vamos a estar en el cielo. Amén. Vamos a estar en el cielo. Y yo no creo que alguien que no quiere estar delante de Dios vaya a estar en el cielo. La Biblia dice que no somos salvos por obras, pero sí tenemos una fe que obra. ¿Se comprende eso? Mis obras no son dignas de darme salvación, pero la fe que Dios pone en mi corazón sí da fruto, amados. Entonces, vamos al texto, por favor. Oiga esto y póngale mucha atención. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis ¿el qué? La verdad, y la verdad os hará libre. El problema en este tiempo es que nadie quiere creer en una verdad absoluta. Todos tienen su verdad y eso es ridículo porque de repente alguien dice, bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero la verdad tiene una característica. Si hay una verdad, esta misma verdad rechaza la mentira. Entonces, si hay 2 verdades diferentes, obviamente hay una de esas verdades que es mentira. Entonces el Señor le está diciendo, conoceréis la verdad. En este tiempo, amados hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Nadie se quiere complicar con una verdad que es absoluta y una verdad que es objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? La verdad que es independiente de mí. Que yo la crea o no la crea, esa es una verdad. Aunque usted quiera creer que son las 9 de la mañana, no son las 9 de la mañana, son las 7 de la noche. La hora es una verdad objetiva. La existencia de Dios es una verdad objetiva. Y el que usted crea en Dios, oiga esto, el que usted crea en Dios hace toda la diferencia en el estilo de vida que usted tiene. Siempre les digo que el versículo más controversial de toda la Biblia es el primero, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra. Si usted cree eso,
eso marca un estilo de vida. Si usted no cree eso, marca otro estilo de vida. Pero las dos cosas no pueden ser verdad. ¿Cuál es el problema de creer que Dios es nuestro creador? Que Dios, al ser el creador, es el dueño. La Biblia dice que por Él, en Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, si usted puede comprender que hay un creador, también usted tiene que entender que ese creador es juez por sobre toda la tierra y que usted y yo un día le vamos a rendir cuenta. Y ese pensamiento es el que no quiere aceptar nadie. La creación testifica de la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amados hermanos, tanta perfección a nuestro alrededor no pudo haber surgido de la nada. El hombre mismo no pudo haber sido creado de la nada, amados hermanos. Óigame, ¿qué valor? ¿Cuál sería el valúo de una persona si no viniésemos de Dios? Si hubiésemos creído, hubiésemos nacido de la casualidad de repente un par de átomos o qué sé yo se mezclaron y el hombre nació, y tal como puede existir cualquier otro animal. ¿Cuál es la ganancia del ser humano? ¿Cuál es el valor del ser humano? No somos más importantes que cualquier animal de la tierra, y de hecho mucha gente sostiene eso. Pero ¿por qué el hombre es diferente? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El que usted y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios hace toda la diferencia. ¿Por qué el ser humano sigue siendo un ser moral a pesar de que no quiere creer en Dios? Porque la imagen de Dios está en todas las personas, aunque, oiga bien, su corazón esté perdido. Pero llega un momento en que vamos a enfrentar la verdad. Y el problema, amados hermanos, es que el hombre no viene a Dios. Y ponga atención a esto porque esto es importante. El hombre no viene a Dios por su voluntad. Yo sé que usted vino porque usted quiso, pero alguien hizo algo. Dios puso en su corazón. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Juan capítulo 6, versículo 43. Oiga esto, por favor. Son palabras del Señor Jesucristo, el mismo que dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire lo que dice Juan capítulo 43, por favor. Juan 6, versículo 43. Oiga lo que dice. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Oiga esto, mire cuál es la palabra. Ninguno, diga conmigo, ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Nada, ¿verdad? Y si nos referimos, otra palabra para una persona es nadie. Diga conmigo, nadie. Nadie o ninguno puede venir a mí, oiga esto, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la primera condición para venir a Cristo es ¿cuál? Que el Padre nos traiga. En otras palabras, usted está en la casa de Dios porque el Padre lo trajo a Cristo. Y entonces, ahora caminemos por favor al versículo 65 en ese mismo capítulo. El Señor Jesucristo estaba teniendo una lucha verbal con los fariseos. Mire lo que dice por favor el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, oiga esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahí anda el pastor, hermano, ¿por qué está así? Hermano, mire, el Señor no negociaba. No negociaba. Se fueron un montón de discípulos, los volvió a ver a ellos, ¿y ustedes? ¿Se van? Y entonces Pedro, pues, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ahora, volviendo a lo que el Señor Jesucristo dijo, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad?
Amados, ¿cuál verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, a otras personas, y vamos con un evangelio de bendición, nos acercamos y le decimos, venga al Señor, Dios le va a bendecir. Usted está enfermo, venga al Señor, Dios le va a sanar. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, óigame por favor, que es para todos nosotros, para todos los que estamos acá, es que nos hemos equivocado en cuanto a Dios. Es que no hemos respetado su ley. Y todos los que estamos en este lugar y los que nos están viendo a través de las redes sociales, hemos pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios ha amado tanto a su creación que ha dado a su Hijo, oiga esto, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, oiga esto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿el evangelio tiene que ver con bendición o tiene que ver con salvación? Con salvación. El pueblo de Israel creía en Jehová, pero no quiso creer en Jesucristo. Quiso mantener su propia justicia y no el mensaje y no la verdad. Amados hermanos, cuando nosotros no pensamos que ser cristiano es un cambio de vida y no solamente una visita a la iglesia una vez a la semana, y un cambio de pensamiento por completo, no aprendemos a vivir el evangelio a plenitud. Muchos cristianos están condenados a tener un evangelio, una vida cristiana mediocre. En aflicciones, todos vamos a tener aflicciones, pero no tener la confianza que podemos depositar en el Padre, que tiene control de todas las cosas, que me ama a mí, que dice la Escritura que todos mis cabellos, que cada vez son menos, brother, que todos mis cabellos los tiene contados. Ese es el cuidado de Dios sobre mí, pero no solamente por cuidar físicamente, sino que porque mandó a Jesucristo a morir por mí. Esa es la verdad que el mundo no quiere entender. Amados, usted se puede ir de aquí muy bendecido, de esta tierra, comprado 5 o 10 casas, 4 carros, tener una vida casi sin enfermarse, y de nada le va a servir el día que usted se enfrente al Señor. Dice la Escritura que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Oiga y ponga atención, Dios no le va a preguntar cuánto prosperó. Dios no le va a preguntar por su cuenta bancaria o por su casa bonita, por su carro del año. Dios le va a preguntar, ¿creíste la verdad que mi hijo te llegó a revelar? La Biblia se interesa cuando alguien muere no por todas sus hazañas, sino que si murió en la fe o no. Y esa es la verdad que el mundo está ignorando, amados. Y que muchos cristianos, por ese montón de predicadores que tienen ofertas solo de este mundo, no se logran percatar. Y el problema es, como leímos ya hace un rato, que si nosotros no creemos que Cristo es el Mesías y no le entregamos nuestro corazón, dijo el Señor, en vuestros pecados moriréis. Ese es el evangelio. Esa es la oferta que usted tiene que hacer. Esa es la oferta que Dios le hace a usted si usted todavía no le ha entregado su corazón al Señor. Amados hermanos, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, permanece. ¿Está conmigo? Permanece en el camino del Señor. El que no es hijo de Dios y solo se entusiasma porque qué bonita las alabanzas, porque qué bonito los hermanos, que cuánta alegría, porque hay alegría en la casa de Dios. Oh, ¿amén o no amén? Hay alegría, brother. Y le tengo noticias, si usted no es creyente, el solo hecho de venir a una congregación de salvos y estar delante, en medio de los salvos, donde la presencia de Dios se derrama, donde se le alaba, Dios bendice, y usted, aunque no sea creyente, se lleva parte de la bendición de los hijos de Dios.
Oiga esto, con solo estar en medio de los hijos de Dios. Pero si eso es así, ¿cuánta diferencia haría que en su corazón reinara Cristo, amados? Eso haría absolutamente toda la diferencia. Pero para eso te tiene que traer el Padre. El apóstol Pablo dice, ora porque la iglesia de Éfeso dice, ora porque Dios abra los ojos del entendimiento para que puedan comprobar cuál es la altura, la longitud. Leámoslo por favor. Carta a los Efesios, capítulo 3, por favor. Preciosa palabra, pero esto, amados hermanos, parece solamente una poesía si no se realiza en el corazón de cada uno de sus hijos. Efesios capítulo 3, versículo 14. Mire qué precioso esto, y esta es la oración, no solamente de Pablo, sino que de todos los líderes. Uno de mis temores más grandes, ponga atención a esto por favor, uno de mis temores más grandes no tiene que ver con mi salvación, porque mi salvación está segura en Cristo. Es predicarle a una iglesia que cree que es salva sin serlo. ¿Se comprende eso? Estar en medio de personas que creen que ya vinieron a la vida en Cristo y permanecen, como dice la Escritura, que Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Me da pánico, amados, que venga un impío a la iglesia, que se sienta bien en la iglesia, que salte de alegría a la iglesia, se vaya de la iglesia sin conocer a Cristo y desee volver a la iglesia y se mantenga en la iglesia por años sin conocer a Cristo. Porque todo está bonito. Amados hermanos, tenemos nosotros que ir al Señor. Si usted tiene familiares que son inconversos, tiene que orar. Pero es que está difícil que mi papá se convierta. Amados hermanos, no hay nada imposible para Dios. Mire lo que dice, por favor, Efesios capítulo 3. Dice, versículos del 14 en adelante, dice, por esta causa, oiga el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién doblaba rodillas? ¿Y quién es el Padre? Dios, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oiga esto, la oración de Pablo, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, o sea, conforme a Él, no conforme a usted, conforme a Él. Entonces dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, oiga qué se logra con esto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, oiga esto, arraigados. ¿Y qué dice ahí? Y cimentados en amor, no solo en palabra, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con quiénes, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, la vida en el Señor es una historia muy diferente de lo que la iglesia en este tiempo está viviendo. Amados, solo una pregunta, ¿verdad? Este es el día del Señor, amén. Sabemos, el día domingo, ya, para la iglesia ya no es sábado, ahora es domingo. Otro día vamos a explicar por qué. Este día es el día del Señor. ¿Usted ya leyó su Biblia? En la semana pasada, no conteste, por favor. ¿Leyó su Biblia? En la semana pasada, oró y no por los alimentos, porque oran por los alimentos porque no les haga daño. ¿Oró usted? ¿Le preguntó al Señor? ¿Se presentó delante del Señor? ¿Cuántos hemos enfrentado? Quizás hemos tenido compromisos, hemos tenido citas, appointments, como usted le quiera llamar. Y hemos sido tales que los hemos enfrentado sin presentarnos delante de Dios. ¿No le da a usted alguna señal?
Así como los carros enciende una luz cuando algo está mal. Cuando usted no lee la Biblia, brother. Cuando usted no ora. Y cuando a usted le cuesta congregarse. Esa es una señal de que algo no ha pasado en usted. Mire, el que venga a la iglesia no es garantía de que todo está bien. Pero el que no venga a la iglesia es una señal de que algo está mal. No sé si me voy a entender. Venimos a la iglesia y venimos en problemas, ¿sí o no? Con dolor, mire amados, mire, a veces yo he estado predicando, mi esposa sabe, mi hijo sabe, he venido con un problema, con una aflicción, físicamente a veces he predicado enfermo, he tenido un problema que voy a enfrentar el día de mañana y vengo aquí y yo, ay Señor, que pueda predicar bien. Cuando me escucho el siguiente día, yo le doy gracias al Señor porque ese que estaba predicando no estaba hablando de sus problemas, ese que estaba predicando no estaba hablando de su dolor, estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando del Evangelio, amados hermanos, porque eso es lo que a usted le va a dar vida y no otra cosa. Usted puede llegar a tener todo lo que usted quiera y todavía sentirse miserable, brother. Y todavía, imagínese, usted puede llegar a su casita y llorar de soledad en su casa, brother. Usted puede ver su cuenta bancaria y sentirse miserable, aunque tenga muchos números en su cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ni la casa, ni los bienes, ni la comida, ni compañías llegan al alma. Al alma solo llega Dios. Lo único que redime un alma es Dios. Y a Dios le ha placido que el alma se redima a través de la predicación del Evangelio. Amados hermanos, y por eso es una preocupación en mi corazón. Y oro porque Dios pueda abrir y quitar cualquier candado, a veces religioso. No es que yo sigo la religión de mis padres, me voy a visitarlos, pero esto, y no conocen a Cristo, no conocen su palabra. Entonces, amados hermanos, cuando Dios abra los ojos de su entendimiento, usted va a conocer el amor de Cristo. Y cuando usted conoce el amor de Cristo, por favor, amados hermanos, cuando usted sabe cuánto le ama a Cristo, oiga bien, cuando usted sabe cuánto le ama a Cristo, o cuando usted sabe cuánto le ama a Dios, todo lo que está a su alrededor pierde interés. Amados hermanos, solo póngase a pensar, pues cuando estábamos de novios, y espero que todavía los que estamos casados, pero cuando estábamos enamoradísimos, a veces estamos en problemas. A veces estamos en aflicción, a veces no había dinero, a veces la llegaba a visitar solo para ver las estrellas, ¿verdad? No tengo ganas de salir, no le quería decir no tengo dinero, ¿verdad? Pero me sentía bien al estar a la par de ella. Amados hermanos, mire, cuando Cristo esté en su corazón, no es que todo el tiempo va a estar en necesidad, pero aunque esté en abundancia, aunque esté en bendición, aunque esté en salud, aunque esté en enfermedad, hay una paz en su corazón que sobrepasa todo entendimiento. Y usted es capaz de sonreír, no porque es masoquista, sino que lo mejor está con usted y sabe que Dios no lo va a desamparar. Amados hermanos, y por eso es que el mensaje no debe ser distorsionado. Y este mensaje, amados hermanos, requiere una respuesta. Mire, hermano, ¿cómo es posible que alguien oiga y diga, bueno, era creyente? Sí, porque escuchó el mensaje. Pero hay 3 pasos, por decirlo así. Mire qué locura, hay 3 pasos en ese aceptar ese mensaje y en ese nuevo nacimiento. Número 1, escuchar el verdadero mensaje. Número 2, creer ese mensaje. ¿Sí? Creer ese mensaje. Estos, de los que habla la Biblia, habían escuchado el mensaje y habían creído el mensaje. Mas, sin embargo, Jesús sabía que el paso primordial no lo habían dado, que ese mensaje transforme su corazón. Si ese mensaje no te transforma, aunque te lo aprendas de memoria, no ha pasado nada. Y el problema, amados hermanos, es que no sabemos cuándo viene Cristo o no sabemos cuándo nos vamos nosotros. Porque ese viaje tiene 2 tiempos.
No sé a cuál nos vamos a ir. El mismo apóstol Pablo decía que yo prefiero ser revestido que desnudado. Es decir, que yo prefiero que venga ya y que me transforme a ser desnudado. Es decir, que tenía esperanzas de que él iba a ver la venida de Cristo, pero ya pasaron 2000 años y todavía no ha venido Cristo. Pero el que no haya venido no es que no va a venir, es que está teniendo paciencia para que los que no han creído crean, escuchen y sean transformados, amados. Mire, la vida en el Señor es un reto. Y se vuelve un reto porque no estamos acostumbrados a eso. Busque Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ya casi terminamos, amados. Versículo 10. Porque hay demasiada, amados, una mezcla de vida cristiana que es más que todo actividad cristiana y no transformación en el Señor. Mire, yo oro por cada servidor de esta iglesia. Usted vio qué preciosos se veían todos los niños. Preciosos se veían, ¿verdad? Qué belleza. Pero allá adentro, brother, allá adentro dan batería. Usted conoce a su hijo. ¿Ah? Y que, ay, son angelitos. No, brother, son casi diablitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay algunos que, ay, qué belleza su hijo. Pero yo los he visto, pues, cuando sale corriendo un niño y el otro niño, el supuesto angelito, le mete el pie y plom, 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 plom. Y se cae con cosas serias. Los niños. Yo oro por cada servidor. Pero usted no es salvo por cuidar niños. Usted es salvo por conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, por escuchar ese mensaje. Amados hermanos, escuche el mensaje, abrace el mensaje, crea el mensaje. Todo lo demás va a ir siendo reparado en la medida que Dios quiera. Mire lo que dice, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 10, por favor. Dice, porque en cuanto a murió, oiga esto. No, vamos a regresar al versículo 7, por favor. Oiga esto. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se recuerda? ¿Cuántos nos hemos bautizado? Levante la mano el que ya se bautizó. Y todos los demás no. Levante la mano los que vamos al cielo. Y todos los demás. Aleluya. No nos vamos a ver en la eternidad, brother. Oiga esto. Entonces dice, porque... No, estamos en el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Oiga esto, la muerte, ¿qué dice? No se enseñorea más de Él. En un momento se enseñoreó cuando Él murió. Pero después, el mismo libro de los sellos dice que la muerte no lo pudo contener. Pero aquí vamos, mire, dice, así también vosotros, oiga esto, hablo de los salvos, de los que escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y viven según el mensaje. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado. ¿Qué hace un muerto? Nada. Usted puede llevarle una tentación a un muerto. Insultar a un muerto. Usted puede insultarlo, pero ¿cuál sería la reacción? Ninguna. Entonces dice la Escritura que aquellos que hemos nacido en Cristo, que hemos nacido de nuevo, debe considerarse como. Sí, pero debe considerarse como en cuanto al pecado. Vamos al texto, por favor, vamos al texto, no me esté adivinando. Vea esto. Así también vosotros, consideraos, ¿qué dice? Muertos al pecado. ¿Cómo se va a considerar, mi hermano? Muerto al pecado. Porque el pecado está allá afuera, brother. Y algunos los ha visitado hasta aquí adentro. Porque lo que es tentación para unos no es tentación para otros. Entonces dice, oiga esto, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire lo que logramos
cuando venimos a Cristo. Y por eso es que el Señor dice que si permanecemos en Él, vamos a ser sus discípulos y vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Mire lo que dice, ¿de qué me va a hacer libre? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, antes el pecado era mi rey. Antes el pecado yo no podía decir que no. Antes, óigame, cuando vine al Señor me encontré con algo, amados hermanos, y yo no me había dado cuenta hasta que recibí al Señor lo malcriado que yo era, amados. Más cuando me juntaba con el montón de abogados. De 10 palabras, 5 o 6 eran soeces. Excepto cuando ya estábamos en el juzgado. Ahí no, ahí todo hablábamos bien bonito. Pero vinimos al Señor. Y entonces me comencé a relacionar con cristianos. Y con abogados cristianos, brother. Mi padre es un abogado cristiano. Y yo no escuchaba a mi papá decir malas palabras. No escuchaba a los hermanos decir malas palabras. Claro, cuando me juntaba con todos los vagos en otro lado, vagos abogados, ¿verdad? Sí tenían trabajo, pero se comportaban como vagos. Allí sí salía toda la caja ilustre, bro. Cuando vine al Señor me di cuenta que yo no debía ser así. Que a eso, y eso es un ejemplo, brother, porque también está el adulterio, también está la mentira, también está los chambres, también está todo eso. Porque cuando le dicen, vení, te voy a contar. ¿El qué me vas a contar? Usted sale, hasta se agacha un poquito para correr más rápido. ¿El qué me vas a contar? ¿Usted cree que el chambre no es pecado? Claro que es pecado. Y aquí dice que usted debe considerarse para esas actividades, ¿cómo? ¿Cómo? Muerto. Al pecado, pastor, al chambre no. No, ¿cómo no? Eso es pecado, hermano, es pecado. Y cuando quieran contarle algo de alguien, usted está muerto. Cuando alguien quiere provocarle, usted está ¿cómo? Está difícil, ¿verdad? ¿Usted está cómo? Digo yo, si el mensaje ha dado fruto. Pero cuando el mensaje es escuchado, es creído y vivido, eso no quiere decir que es fácil. Por eso es que eso es una tarea para personas nacidas de nuevo. En la carne no podemos obedecer a Dios. En la carne no se puede vivir santamente. No es posible. Y a veces venimos a la iglesia en la carne. Escuchamos el sermón en la carne. Servimos al Señor en la carne. Y así no estamos muertos al pecado. Sigamos, por favor. Dice, no reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, oiga bien, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vea sus manos, por favor. Vea sus manitas, véalas, por favor. Vea sus manos. ¿Cuántas cosas malas ha hecho con esas manitas, amados? Ay. Hemos hecho cosas. Esos ojitos que son tan hermosos, amados. Son hermosos no solo porque son bonitos, porque algunos quizás no sean tan bonitos, pero con ellos vemos cuántas cosas hemos visto. Y son la ventana a nuestro corazón. Pero del fondo del corazón salen las intenciones con las cuales miran los ojos. ¿Se comprende eso? Si hay maldad en su corazón, usted mira ¿cómo? Con maldad. Y el cristiano no es que sea perfecto, pero él sabe que ante esas tentaciones, ante esas dificultades, él está ¿cómo? Mire, si quiere vuelvo a comenzar. Cuando le provoquen, ¿cómo está usted, hermano? Muerta. Cuando quieran pelear con usted, ¿cómo va a estar usted? Muerto. Cuando le inviten al mismo lugar donde algún día usted fue, que no debería de ir, ¿cómo está usted? ¿Cómo debe estar usted? Muerto. Sin ser grosero y sin nada, no, fíjate que no tengo tiempo. Porque no soy la misma persona.
Ay, qué santita. Pues gloria a Dios. Entonces dice, amados, dice después, 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado, repita eso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no manda más. Quizás no lo sabía. Quizás consideraba que usted seguía esclavo. Pastor, es que no puedo. No, no me diga no puedo. No quiero. Esa relación pecaminosa que algunos tienen, amados hermanos. Miren para acá, por favor, no se me haga el desentendido. Esa relación pecaminosa que algunos tienen, ya sea una relación física, una amiga o qué sé yo, un amigo, o esa relación que pueden tener a través de redes sociales. Porque qué tremendo, qué fácil se vuelve una conversación que tendría que ser sana, qué fácil se vuelve sensual. Fácil. Fácil. ¿Por qué? Porque olvidamos que para eso estamos muertos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y qué nos dio vida? El mensaje, brother. El mensaje a través de Jesucristo. No quiero preguntarle cuántos años tiene usted de decir que es creyente. Yo quiero que usted se examine. Porque yo no puedo examinar a nadie. No tengo la capacidad de examinar a nadie. Por eso es que mi labor es solo traer el mensaje. ¿Mi labor es qué? Traer el mensaje. Su labor es escucharlo, creerlo y vivirlo. Diga conmigo, escucharlo, creerlo y vivirlo. Una vez más, escucharlo, creerlo y vivirlo. Amados, si usted es creyente, usted ha nacido de nuevo. La Escritura dice varias cosas al respecto. Solo se las menciono. Número 1, usted ha nacido de nuevo. Número 2, usted ha sido justificado. Es decir, la justicia de Cristo ha sido incorporada en su corazón. Y por eso es que usted ahora es salvo a pesar de que no somos perfectos. La Biblia dice que Dios nos ha santificado, es decir, puestos aparte. Así como cuando usted iba allá aquí quizás no mucho, ¿verdad? Íbamos al mercado, oiga, Kelva, pero iba al mercado y le decía a la señora, escogía unos aguacates, le decía, niña Toñita, me guarda estos aguacates. La niña Toñita decía, esos aguacates son igual que los otros, pero estos quiero, niña Toñita, me los puede guardar. Nosotros no somos mejores que los impíos, pero Dios nos apartó. ¿Dios qué? Nos apartó, nos ha puesto aparte. Eso es la eclesía, puestos aparte. Y la justicia de Cristo está en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nosotros no como una visita, sino que mora en nosotros, de tal manera que la Escritura dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que usted no viene a la iglesia buscando el Espíritu. No me diga, es que no lo sentí. Usted no me puede decir eso si usted es creyente, porque usted tendría que haber venido con el Espíritu Santo. Usted tendría que haber venido y repartido a sus hermanos del Espíritu que hay en usted, porque dice la Biblia que nosotros somos una fuente que salta para vida eterna. Dice también la Escritura que si usted ha nacido de nuevo, su nombre está en una lista muy especial en el libro de la vida. Cuando llegue el final y se vaya y Dios inaugure el juicio del gran trono blanco, van a estar puestas todos los libros de las obras y va a haber un libro especial. Antes de que pase, cada persona que pase, mejor dicho, va a ser buscado primero en el libro de la vida. Y si no lo encontraron en el libro de la vida, van a proceder a ver el libro de las obras. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ese juicio no será una balanza. ¿Se entiende esa idea? ¿Cuántas cosas buenas hice y cuántas malas? No, si yo no he sido tan malo, el tan te manda al infierno.
porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Y ese juicio, amados hermanos, lo primero que van a ver es que lo van a buscar a usted. Y si usted es creyente, usted no va a estar ahí, pero a todos los que se presenten, todos van a ser buscados. Y todos los que están ahí no van a ser encontrados en el libro de la vida. Pero el libro de la vida está ahí porque es un juicio justo. Iglesia, el mensaje de Dios es para su salvación. Luego Dios sana, yo soy testigo que Dios sana, Dios me ha sanado, increíblemente hemos orado y la gente ha sanado. Yo no sé, pero ahora Dios sana más y bendice más cuando oro por otra persona que cuando oro por mí. A mí siempre me tiene algo pendiente, ¿verdad? Me tiene en pausa. Quizás para que ustedes oren por mí, no lo sé. Pero yo he visto gente sanar. Yo he visto gente que estaba ya desahuciada. Mi esposa les ha contado de varias personas que hemos orado, estaban desahuciados, regresados a su casa para que mueran con su familia y tengan una muerte digna. El muerto allá anda en moto otra vez. Porque Dios sigue sanando. Dios sigue obrando. Pero principalmente, y es la base de todo, Dios sigue salvando. El mensaje no deja duda y el mensaje requiere una respuesta. No puede obviarlo. Si usted me dice después, es no. Si usted me dice tal vez, es no. El mensaje requiere que usted diga que sí. Y si usted todo este tiempo se ha dado cuenta que era de los creyentes que querían matar al Señor, el Señor les dijo, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Porque ustedes no son de mi Padre. No son de los que mi Padre ha traído. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. Yo quiero ahora invitarlo, amados, que usted haga sea consciente con su vida. Sea consciente con la transformación que ha habido en su corazón. Porque si alguien me dice, pastor, yo tengo 20 años de ser creyente, pero yo soy igualito. El Señor, ¿qué es lo que me dice? Una fórmula. Por sus frutos los conoceráis. Y si me dice a mí que yo puedo conocer a alguien por sus frutos, ese alguien debería tomar la misma receta y evaluarse uno mismo y saber si estamos en la fe o no.